Les doy la bienvenida a todos a esta cápsula jurídica de Derecho Procesal. Mi nombre es Carolina Yufra, yo soy doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Soy magíster en Derecho Procesal por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y soy la actual presidenta del capítulo Uruguay del Instituto Panamericano de Derecho Procesal. Esta cápsula jurídica está compuesta por 4 entregas propias que serán colgadas en el Instagram del capítulo Uruguay del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, y luego se incorporarán otras exposiciones de profesores uruguayos y extranjeros, miembros del Instituto Panamericano de Derecho Procesal, movilizados por el mismo objetivo de seguir pensando y replanteándonos cuestiones de derecho procesal, ofreciendo incluso otras miradas, con el fin de que el auditorio pueda así contar con una vista un poco más amplia y diversa de la que estamos acostumbrados a tener. Se tratarán algunos temas eminentemente prácticos y otros no tanto, pero todos tendrán el mismo denominador común: volver a pensar y cuestionar algunas certezas con las que hemos crecido y nos hemos formado como profesionales, profesores o simples operadores del derecho. Si en algo esta cápsula jurídica contribuye a plantear problemas jurídicos que, lejos de pertenecer a un solo ordenamiento jurídico, atraviesan a más de uno, y a dejar pensando a quien se atreva a escucharnos, habrá cumplido a satisfacción el mayor de los designios que lo ha motivado. Y en este sentido me permito realizar una precisión que me resulta impostergable hacer. Es en la diversidad de posiciones donde radica la construcción de nuestro conocimiento. Ciertamente no es en la uniformización de las ideas el lugar donde se edifica el pensamiento crítico. Pensar todos lo mismo, además de cómodo, es poco valiente. Nos anula como seres pensantes y, sobre todo, no permite que las ideas circulen, se renueven, cambien. Las ideas no pueden petrificarse, porque eso nos lleva a la muerte en vida, que es, sin duda alguna, la peor de las formas de estar vivo. Y aquellos que creemos en la ciencia social y jurídica que profesamos, bien sabemos que no existe progreso científico sin la confrontación de tesis, sin la confrontación de ideas, sin el debate honesto, porque de la dialéctica de opiniones, de la diferencia de ideas y del contraste de posturas es donde radica la mayor potencia, la mayor fuerza y riqueza que puede tener el pensamiento humano. Ese objetivo no debería ser desconsiderado por nadie, porque no nos sirve formar estudiantes o profesionales que piensen todos de manera idéntica. Debemos apuntar a educar en la pluralidad de opiniones, en la crítica respetuosa y tolerante de ideas ajenas y también propias, ¿por qué no? Hay que atreverse a mirarse nuevamente, a repasar una y mil veces las propias opiniones, porque eso, créanme, es mucho más valioso que permanecer embanderados en posiciones de otros que se han vuelto verdades inalterables únicamente por la cansina, aunque cómoda, repetición. Debo decir, sin embargo, que ello también es peligroso, porque transitar el camino de la divergencia, desmarcarse del cómodo confort que ofrece estar en el mismo lugar de siempre, con la tibia seguridad que ello genera y sin animarse a rever posturas, es apostar a constituirse en un ser pensante, con el costo incuestionable que ello tiene, pero también con la intransferible satisfacción de sabernos no anulados por un pensamiento que no nos pertenece. Hechas estas aclaraciones, debo decir que en las 2 primeras entregas habré de analizar un tema que nos atañe a todos y cada vez en mayor medida, que es el de las tecnologías de la información y de la comunicación, también denominadas TICs. Su incidencia especialmente en los medios de prueba, para en una segunda entrega analizar un tema, por cierto,
muy sensible, que es la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para realizar actos procesales y en especial para el dictado de sentencias. Bien, ahora sí, de una manera muy sucinta, a modo introductorio, podemos decir que hoy en día vivimos en lo que se ha denominado una modernidad líquida. Todo nace con un sello de precariedad, de provisoriedad, sin otro destino que el de ser prontamente reemplazado por un sucedáneo y así sucesivamente. A ello se le adiciona que vivimos en una gran aceleración, en un vértigo incansable en el que nadie o prácticamente nadie puede permanecer ajeno. En este marco se insertan las TICs que vienen a facilitar y agilitar nuestras vidas y se han integrado con la pandemia del COVID-19 de manera abrupta y casi de forma forzada en nuestra cotidianidad, lo cual determinó que todos nosotros tuviéramos que poner la mirada sobre las TICs como un instrumento para enfrentar el problema de acceso a la justicia. En los siguientes minutos, en este marco de las TICs, habré de abordar las problemáticas que genera la prueba electrónica y más específicamente el documento electrónico, el cual ha sido definido en un sentido estricto como aquel que queda almacenado en la memoria de una computadora y no puede llegar a conocimiento del hombre sino mediante el empleo de tecnología informática. En Uruguay, la ley 18.600, sancionada en el año 2009, adoptó el concepto en sentido estricto, definiendo al documento electrónico digital como la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, su almacenamiento o su archivo. A partir de la referida ley, ya no existe discusión alguna respecto de la admisibilidad de este tipo de documentos, lo cual no es un tema menor, ¿no? Porque el primero de sus artículos reconoce su admisibilidad, la validez y la eficacia jurídicas del documento electrónico. Superada entonces el tema de la admisibilidad, la pregunta que corresponde plantearse es ¿cómo se la propone? Bien, las disposiciones del CGP claramente no hacen referencia a este aspecto. No obstante, existen algunas referencias normativas específicas. Así, por ejemplo, el artículo 353.5 del CGP, en la redacción dada por la ley 19.671, habilita la presentación del documento electrónico o la representación impresa en papel de la factura y remito electrónico firmados de manera autógrafa. La ley 19.355, en su artículo 80, contiene una previsión específica, pero solamente referida a aquellos documentos electrónicos generados por entidades públicas. Sin embargo, en ambos casos no se regula el procedimiento para la presentación del documento digital en el proceso en sí, sino a la validez y eficacia de la versión impresa en papel de aquellos, por lo que la fuente de prueba ya no será en ese caso el documento digital, sino un documento en soporte papel. Fuera de estos casos, en el Uruguay no hay una regulación general, porque si bien, como dijéramos, la ley 18.600 fue un importante avance en materia de documento digital, no contiene una previsión en torno a la forma o al procedimiento de agregación de documentos electrónicos en el proceso. Y entonces, ¿qué ha pasado en la práctica? No ha sido un obstáculo para su utilización, pero sí se han visto varias modalidades en su incorporación. Así, por ejemplo, en cuanto al correo electrónico sin firma electrónica avanzada, se ha entendido que el testimonio por exhibición no es la forma adecuada para incorporar un correo electrónico o un mensaje de texto en un proceso. Pero sí se ha admitido el acta de comprobación notarial en la que el escribano público se constituye y comprueba en el servidor del correo, en el sitio web o en el sitio informático donde se encuentra la información que se pretende autenticar, y en este tipo de actuaciones notariales es fundamental la individualización del sitio virtual y del soporte material. Ahora bien, ya sea a través de una intervención notarial, ya sea a través de la impresión en soporte papel, en cualquiera de estos casos
la fuente de prueba deja de ser el documento digital y pasa a serlo el documento en formato papel. En otros países, como es el caso de España, también se ha planteado esta misma problemática y se ha sostenido que la mejor alternativa para que un correo electrónico, por ejemplo, sea aceptado como prueba en cualquier proceso sin posibilidad de refutación y con garantía de validez es utilizar el llamado sistema de envío de email certificado. Estos sistemas se basan en que un tercero actúa como un intermediario, ¿sí? Como si fuera un notario. El intermediario da fe de la veracidad del contenido del correo, de la fecha de envío, de recepción, de las direcciones IP de envío, de recepción. En este caso, lo que se presenta a nivel judicial es el informe expedido por este intermediario. Es un sistema sencillo, bastante económico, pero tiene un principal problema. Se lo tiene que utilizar por adelantado, es decir, si no se ha contratado el servicio antes de enviar o recibir el correo, será imposible que se pueda utilizar este sistema. Si volvemos al Uruguay y vamos a las normas del CGP, no encontramos que puedan sernos de gran ayuda porque los artículos 165 y 72 del CGP regulan el procedimiento de incorporación al proceso de la prueba documental y el mismo está pensado para documentos en soporte papel y su ingreso al proceso no requiere ninguna actividad de producción posterior, ya que basta que el documento se glose en el expediente. No obstante, esta situación no se da en el documento digital, que requiere de una actividad posterior para percibir su contenido, por lo que la regulación que hace a la prueba documental se revela como insuficiente para dar solución a este problema. Por eso se ha sostenido que los documentos digitales no pueden incorporarse al proceso mediante el procedimiento que prevé el CGP para la prueba documental, sino que estas fuentes de prueba pueden introducirse al proceso a través de los procedimientos no prohibidos por la regla del derecho y siguiendo en lo posible las reglas previstas en la ley para los medios de prueba análogos, tal como lo dispone el artículo 146.2 del CGP. El medio de prueba análogo es el medio de prueba por agregación de documentos, por lo que quien quiera servirse de un documento digital tendrá que indicar el documento, reseñar brevemente su contenido y acompañarlo en formato digital, ya sea en un CD, en un pendrive, en un disco externo, etc. Ahora bien, una vez admitido como prueba el documento digital, deberá procederse a cumplir las actividades necesarias para su producción en el proceso, lo cual implica la reproducción en audiencia del dispositivo que contiene el documento digital. Por tanto, la parte que ofreció ese medio de prueba tendrá que ofrecer los medios técnicos para su diligenciamiento. Y se ha planteado también el otro problema de cuál es la oportunidad procesal que tiene la contraparte para pronunciarse acerca de la autenticidad de estos documentos digitales cuya autoría le fue atribuida. Para algunos, la oportunidad para desconocer el documento digital se abre una vez que el contenido del mismo ha sido reproducido o producido en audiencia. Para otros, las oportunidades procesales para desconocer son las mismas que prevén los artículos 130.2, 171, inciso primero y 172.1 del CGP, salvo aquellos casos excepcionales en los que el documento aportado en formato digital requiriera para su reproducción de algún programa especial que no estuviera a disposición de la parte. A modo de conclusión, podemos decir que aún queda mucho camino por recorrer y una vez más la sensación que nos queda sigue siendo la misma que cuando nos asomamos a cualquier tema que roce las tecnologías de la información y de la comunicación. Debe existir un cambio de mentalidad en todos los operadores jurídicos que no solo refiere a la aportación del medio probatorio, sino también a adecuar a nuestros tribunales a recibir la prueba en formato electrónico, garantizando su seguridad y su disponibilidad. Invariablemente las soluciones legales van detrás de los cambios tecnológicos que avanzan de una manera rapidísima y mutan absolutamente con una enorme velocidad. Esto hace aún más dramático el desfasaje que siempre existe entre la realidad que se impone y la respuesta legal que sobreviene. Hasta aquí entonces la primera de las entregas.
Muchas gracias por vuestra atención.